23 son las intervenciones quirúrgicas a las cuales el profesor Gerardo Pérez ha tenido que someterse, además de las personas tanto negativas como positivas que se han acercado a su vida para darle quizás una palabra de aliento y fortaleza. Conoceremos también un poco de lo que ha sido su recuperación a lo largo de estos años. Asimismo, profe, quisiera saber en el proceso de recuperación. Me imagino que no fue un proceso fácil. No fue un proceso fácil. El problema es que a uno, yo creo que cuando a uno le preguntan, mire, si usted es capaz de aguantar 26 operaciones, realizar rehabilitación por 2 años, a lo mejor uno en el momento, como uno está bien, dice, no, yo no aguanto eso. Pero yo creo que la familia y los muchachos tuvieron mucho que ver con ese proceso. Porque sentí como que esa preocupación, yo decía, pero si hay tanta preocupación conmigo, ¿por qué voy a quedarme yo en el aparato? O sea, ¿por qué no voy a aceptar yo lo que tengo que hacer? Entonces, esa preocupación de la gente sirvió como el motor, que no, yo salgo de esta, y tengo mucha gente atrás mío que me están diciendo, usted sale con nosotros. Entonces, esos 2 años de lucha, porque fueron 2 años de operaciones, yo creo que en esos 2 años yo tuve 7 o 10 operaciones. Además del proceso de rehabilitación por el problema de la cadera, del pie. Y para ese momento ya tenía hijo, veía consolidado un hogar, sí, tenía novia, por ejemplo. No, ya estaba casado. No, bien. Mentira, no, en el momento del accidente no estaba casado. En el momento del accidente no estaba casado. Me casé después del accidente. Pero yo creo que fue el espíritu de aquel muchacho, aquel amigo, aquel compañero, aquella gente de la familia que me impulsaron, porque no hay otra, o sea, no tengo otra razón, pues. Yo creo que Gerardo Pérez, hubo un Gerardo Pérez hasta los 32 años cuando tuve el accidente, y después del accidente nace otro Gerardo Pérez. Si yo me pongo a revisar el proceso de la vida, de mi vida de los primeros 33 años, vivía un proceso como un joven cualquiera, no trabajaba en educación, ya estaba graduado, vivía aquí en mi casa de mi mamá y participaba en actividades políticas específicas. Empecé a activar en algunas células de izquierda, pero también dedicaba tiempo a otras cosas. O sea, producir como intelectualmente, no. O sea, me gustaba leer mucho, pero organizar, producir, no lo había hecho. Yo estaba en grupos políticos, pero más como miembro del grupo, pues. Era un cuadro del grupo. Después del accidente, Gerardo Pérez se convierte en un urbanizador, en un planificador, en un observador de la realidad que vive el muchacho donde yo estaba desarrollando. Entonces, hay cosas que empiezan a producir, empieza a aparecer aquel espíritu social arraigado a la gente, al problema social, al problema de los muchachos. Empieza Gerardo Pérez a ser más investigativo con el proceso histórico de la comunidad. Amar más la vida. Amar más la vida. Amar más la vida, y como que entendí que yo tengo otras tareas que hacer aquí en la vida. O sea, sentí como que me dijeron, usted tiene muchas cosas todavía que hacer y vamos a hacerlo. Y entonces comienzo a eso. Entonces me veía ocupado en 10 cosas. Cuando no estaba haciendo teatro con los muchachos, estaba metido en el grupo de cuentacuentos con los muchachos. Cuando no estaba en el liceo en la mañana dando clases, estaba en la tarde como coordinador. Era coordinador de la Misión Rivas. Los fines de semana me dedicaba a dar clases en la Misión Sucre. O sea, era un activador completo. En esta gran enseñanza de amar la vida y con respecto al accidente, ¿busca el profesor Gerardo Pérez culpables? Bueno, sí. Yo creo que alguien me dijo una vez, una compañera del Centro de Salud de Las Delicias, me dijo que yo había perdido mucho tiempo buscando culpables. Porque uno cuando pasa por un hecho de este tipo, y puede ser por una enfermedad también, o un sufrimiento cualquiera, uno se pregunta y empieza a buscar culpables. Es decir, yo pasé mi vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tuve este proceso de rehabilitación, de ser una persona normal, andar con un bastón, andar con una muleta, andar en silla de ruedas?
Entonces uno mentalmente decide buscar un culpable. Y a veces hasta le echa las culpas a Dios. Y la gente lo hace ver como que es un castigo de Dios. Entonces se pierde mucho tiempo en ese proceso. O sea, uno pierde mucho tiempo pensando en ese culpable y no dedica ese tiempo que tiene a activar el cerebro en hacer cosas que le puedan servir a uno. Entonces ahí está uno de los grandes problemas. Nada de lo que le suceda a uno, nadie puede desearle el mal para los demás. El señor que me atropelló, que decían los muchachos que a lo mejor se murió un año después, 2 años, no sé, estará vivo, no sé, fue un accidente que me tocó a mí, pues en ese momento estar ahí y me tocó. Pero lo entendí, creo que 10 años después del accidente. Profe, quisiera hacer un paréntesis y hablar de las personas tanto negativas como positivas, porque yo estoy segura que cuando alguien está pasando por una etapa de enfermedad, una crisis económica, algún problema, siempre va a haber a alguien, ¿verdad?, que va a estar como que sofocando aún mucho más a esa persona. Claro. ¿Hubo esos distractores para el profesor Gerardo Pérez? Sí hubo muchas personas que querían hacer ver que tenía que ver con que el andar uno bebiendo en la fiesta, el andar fumando, el andar repartiendo volantes como un comunista que decía a la gente que era uno, lo veían como un castigo. Yo en ningún momento lo vi como un castigo. Yo lo vi como un momento o el destino mío para cambiar mi forma de vida que eso. Lo vi 10 años después, sí, lo vi 10 años después. Pero en la práctica, tal vez en la teoría, pero en la práctica, estaba haciendo las cosas que a mí me gustaban, que lo descubrí ahí. Yo descubrí por lo menos que tener paciencia, yo nunca soy muy impaciente. Y las cosas tienen que dárseles ya. Y ahí entendí que no, que a las cosas hay que darle un tiempo determinado. Que la vida es una sola y que hay que disfrutarla con los momentos buenos o malos. Y entendí que el gran error que cometemos los seres humanos es que nos acostumbramos a siempre pensar las cosas malas, recordar las cosas malas que nos pasaron y no recordar las cosas buenas que nos han pasado. Entonces, yo en un momento dado eché el accidente a un lado y me dediqué a pensar en que esa gente que estaba preocupada, que me llevaban en carro al liceo, que me regresaban sin tener ningún compromiso conmigo, eran choferes míos, me dejaban en mi casa de nuevo y me iban a buscar otro día en la mañana, que esos muchachos que estuvieron en la calle pidiendo plata para mi recuperación, eso tiene una razón. Eso era lo bonito de esto. Pues no vamos a borrar lo malo del accidente, lo frustrante del accidente, y vamos a recoger lo bueno del accidente. Y ahí quedaron los amigos, quedaron los colegas, en este momento puedo decir que quedó un montonón de gente que compartieron el dolor de Gerardo Pérez y hoy comparten la alegría de Gerardo Pérez. Y como me dijo una alumna en estos días, estábamos hablando del grupo Inmorú y me dijo: profe, usted lo que hizo fue una inversión a largo plazo. Usted nos cuidó a nosotros cuando estábamos en liceo y ahora a nosotros nos toca cuidar a usted. Así mismo es. En un principio nos decían que eran 26 intervenciones quirúrgicas. ¡Wow! ¿Cómo aguanta el profesor Gerardo Pérez 26 intervenciones quirúrgicas? Porque además no fue el accidente. No, claro. Hubo otra etapa para el profesor Gerardo. Sí. Yo creo que el problema de las operaciones, en el momento en que el médico te dice hay que operar. Pero yo, al principio, a lo mejor, no, me voy a operarme eso. Como hay gente que tiene un problema y no se lo opera porque no, eso no me duele, eso no me molesta, pero en un momento dado va a pasar eso. Yo lo veo como una situación que hay que resolver. Y si la única solución es con un quirófano, hágalo. Yo creo que yo me adapté a ese proceso porque yo sabía, cuando los médicos me dan de alta, que ustedes viene un proceso lento, un proceso largo de recuperación, van a haber otras operaciones. Y además ahí
se puede agregar otras operaciones que aparecieron de tantos puntos tomados, aparecieron unas hernias, unas cosas. Uno sabía que eso podía pasar. Muchas son las personas que han pasado por la circunstancia de padecer algún tipo de cáncer y el profesor Gerardo Pérez también tuvo que pasar por esta situación. Así que en el siguiente programa estaremos conversando acerca de cómo aparece el cáncer en su vida.